Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Buenas noches, doctora. ¿Se escuchan? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a comenzar nuestra clase, ¿sí? Les estoy compartiendo ya mi pantalla y como tal vez ya han visto, y si no lo han visto, por favor, les invito a que vean en el Classroom. He subido ya las indicaciones para lo que va a ser la exposición, ¿sí? La exposición final de este módulo de métodos numéricos o análisis numéricos, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarles, ¿sí? Ustedes tendrían que poder ver, ¿ya? Esta tarea va a ser para el próximo viernes. Exactamente tenemos una semana, ¿sí? Ya se han formado grupos. Lo que está faltando tal vez ahorita es qué temas se les va a designar, ¿ok? Eso lo vamos a hacer al finalizar la clase, ¿no? Pero rápidamente vamos a llevar este libro en las exposiciones. Vamos a ver este libro de Burden y Feires, Análisis numérico, ¿ok? Y van a ser tres temas, tres tópicos que se van a exponer, ¿ya? Entonces aquí están, ¿no? Las dos indicaciones principales, ¿no? Revisar este libro que les estoy compartiendo y de acuerdo al grupo que les toque, ¿no? Grupo 1, grupo 2 o grupo 3, van a tener que leer el respectivo capítulo 4, 5 o 6, ¿ya? Entonces ustedes tienen que reunirse con su grupo, trabajar, ¿no? Organizarse, ¿no? Cómo van a hacerle y preparar una exposición con diapositivas. Pueden ser esas diapositivas en el formato que ustedes deseen, pero al final convertirlo a PDF, ¿sí? Sobre todo para subirlo aquí, subirlo al Classroom, ¿ya? Entonces ustedes van a poder subir sus diapositivas hasta el próximo viernes, como hoy, hasta el próximo viernes 18 hasta las 22 horas, ¿ya? No es necesario que todos los suban, todos los integrantes de su grupo los suban. Basta solo una persona, pero que no estén todos los integrantes no conscientes de que su nombre esté, ¿no? En las diapositivas, ¿ya? Entonces, al finalizar la clase, vamos a hacer un sorteo, ya se tienen los grupos, ¿sí? Entonces vamos a solamente hacer el sorteo de qué grupo van a hacer, ¿no? El grupo 1, el grupo 3 o el grupo 2, ¿no? Va a haber tres grupos y también vamos a no pensar en que las tres exposiciones de los tres grupos tienen que realizarse en nuestras 2 horas de clases, ¿no? Que es de habitual, 2 horas. Sí, entonces son 120 minutos entre tres grupos, toca como a 40 minutos cada grupo, ¿sí? Entonces visualicen eso, piensen, ¿no? Ya tengan en mente que van a tener 40 minutos como grupo, ¿sí? Entonces, ¿no? Es bueno medir los tiempos, por favor, ¿sí? Porque pues si un grupo se retrasa, obviamente va a retrasar al próximo, ¿no? Y así, si ese próximo se retrasa, va a retrasar aún más al próximo, entonces vamos a tratar, ¿sí? Por favor, de respetar los horarios. Vamos a comenzar a las 7, vamos a trabajar con el primer grupo hasta las 7:40, con el segundo grupo de 7:40 hasta las 8:20 y vamos a finalizar con el tercer grupo de 8:20 hasta las 9, ¿ya? Entonces eso vamos a puntualizarlo mejor, ¿no? La designación de qué grupo ha tocado a quién, ¿ya? Al finalizar la clase. Entonces rápidamente vamos a comenzar este nuevo capítulo, ¿sí? Este nuevo capítulo de ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto en el capítulo anterior, ¿ya? De interpolación, habíamos visto que pues una forma de trabajarse con una función definida que está en una tabla, ¿no? En una tabla de valores es, ¿no? La interpolación polinomial, ¿ya? La interpolación a veces
sin embargo, no va a ser muy buena, va a tener algunos inconvenientes, sobre todo cuando tal vez es preciso obtener un valor aproximado de la función. ¿Ya? Cuando nosotros estemos queriendo determinar un valor, ¿no? Tal vez no exacto, de la función en un punto fuera de un intervalo que no está tal vez en la tabla que estemos manejando. Y es decir, vamos a, ¿no? En esa situación ya no querer interpolar, sino extrapolar, ¿no? Y bueno, todavía no hemos visto eso y justamente en este capítulo lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a ser la extrapolación? ¿Ya? A veces también la interpolación no es buena cuando los valores que están en nuestra tabla son resultados de algún experimento, puede ser físico, puede ser, ¿no? De un biólogo o de alguna investigación en general, ¿ya? Y tal vez, ¿no? En esa investigación, esos valores pueden tener errores inherentes que en general no son previsibles, ¿ya? Entonces, en cualquiera de estos dos casos que les he mencionado, ¿no? Ya sea, ¿no? Cuando se quiere calcular un valor aproximado de la función en algún punto fuera de un intervalo que está fuera de la tabla, o también cuando se están teniendo errores debidos a un experimento, ¿ya? Entonces ahí surge la necesidad de ajustar estas funciones, ¿no? Que estamos trabajando a una función que se desea que tenga una buena aproximación para los valores que están en la tabla y así nos permitan extrapolar, ¿ya? Así nosotros podamos extrapolar con cierto margen de seguridad. Entonces, a continuación vamos a ver dos casos. Vamos a ver un caso llamado discreto, que va a ser, y también vamos a ver un otro caso que se llama caso continuo. Vamos a ver qué será estar dentro del caso continuo, cómo vamos a tener que reaccionar ante este tipo de problema, ¿ya? Entonces, en el caso discreto, rápidamente, el problema va a ser el siguiente, ¿ya? El problema va a ser de ajustar curvas en el caso en que tenemos una tabla, ¿no? Digamos, una tabla con estos puntos X1, X2 hasta XM con sus respectivas imágenes, F de X1, F de X2 y F de XM, ¿ya? Entonces, vamos a suponer también que estos valores X1, X2 hasta XM están en este intervalo, digamos, en este intervalo cerrado a B. Y el problema es el siguiente. Elegir n funciones, ¿ya? Esas n funciones las vamos a llamar G1, G2 y Gn, que sean continuas, ¿ok? Estas funciones, por si acaso, tienen que ser continuas en este intervalo donde estamos trabajando. ¿Ya? El problema va a ser encontrar n funciones continuas y obtener n constantes, vamos a llamarlas estas constantes alfa 1, alfa 2, alfa n, ¿no? Constantes, ¿no? Reales, tales que se cumpla esta identidad, ¿ya? Que la combinación de estas Gs, de estas funciones, con aquí estas alfas, ¿no? Estas alfas escalares, ¿no? Se aproxime toda esta combinación que le vamos a llamar phi, se aproxime lo máximo que se pueda a nuestra función originalmente tabulada, ¿no? Aquí en una tabla, ¿no? De valores para los X sub i, ¿ya? Entonces, ese va a ser ahora nuestro objetivo. Elegir n funciones, G1, G2 hasta Gn, continuas, obtener n constantes alfa 1, alfa 2, alfa n, que estén cumpliendo esta igualdad y esta función, así dada de esta forma, se aproxime lo mejor que se pueda a nuestra función f. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que ¿no? Este modelo que acabamos de plantear es lineal, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? A todo este problema, a este modelo matemático como lineal. ¿Por qué? Porque los coeficientes a calcularse, que son, ¿no? Alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, aparecen linealmente, ¿no? En esta phi.
¿ya? No hay ningún cuadrado, ¿no? No tenemos tampoco, ¿no? No vamos a tener funciones trigonométricas, ¿no? No vamos a tener la presencia de exponenciales, logaritmos, ¿no? Simplemente vamos a tener los alfas de forma lineal, aunque tal vez, ¿no? Las Gs, ¿no? Aquí pueden serlo, ¿no? No estoy diciendo que no tengan que serlo. Pueden ser las Gs funciones no lineales de X. Por ejemplo, no sé, vamos, no, tal vez considerar que la G1, digamos, es exponencial de X, puede serlo, ¿ya? La G2 puede ser tal vez 1 menos X al cuadrado, puede serlo, ¿sí? La Gn puede ser logaritmo de X, ¿ya? Puede serlo, ¿ya? Solo, ¿no? Que las alfas, ellas sí, ¿no? O sea, no van a ser de estos tipos, ¿sí? No van a ser no lineales, ¿ya? Las alfas van a aparecer de forma lineal, ¿no? O sea, no voy a tener aquí, digamos, un coseno de, no sé, de pi, digamos, ¿no? O sea, no, voy a tener solo constantes lineales, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Dentro de este planteamiento que se les está poniendo, ya surge inmediatamente una primera pregunta, ¿ya? La pregunta, ¿no? Que surge de forma natural es la siguiente, ¿ya? ¿Cómo podemos escoger estas funciones G1, G2, Gn? ¿Ya? Es una primera pregunta que vamos a considerar. ¿Cómo escoger G1, G2, Gn continuas, ¿no? Es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que les decía, escoger estas Gs continuas, pero, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Es una primera pregunta, ¿sí? Y la elección de estas funciones, vamos a ponerles G sub is, ¿ya? Donde, por si acaso, y está en este conjunto de índices, ¿sí? De 1, 2 hasta n, ¿sí? Entonces, la elección de estas funciones G sub is puede ser hecha simplemente viendo el gráfico de los puntos que están en la tablita. O también puede basarse tal vez en algunos fundamentos del experimento que se esté relacionando, que se nos está dando en la tabla nuevamente, ¿ya? Entonces, por tanto, dado una tabla, ¿no? Con estos puntos, X1 su imagen, X2 su imagen, hasta, digamos, XM y su imagen, se debe primeramente colocar estos puntos en un gráfico, ¿ya? Es siempre importante graficar todo lo que se nos presente, no solamente en esta materia, ¿no? En otras materias, siempre que puedan graficar, grafiquen, siempre intenten, ¿no? Lo que está escrito con palabras, llevarlo, ¿no? A una gráfica. Incluso eso a veces ayuda más a recordar un resultado, ¿no? Tal vez tenemos ahí un resultado en forma de teorema, ¿no? Un poco, ¿no? Extenso, ¿no? Pero graficándolo, les aseguro que se van a quedar mejor las ideas, se van a entender más, ¿no? Las cosas que se quieren decir en ese resultado, ¿ya? Entonces, este gráfico que les estoy diciendo, ¿no? Que se tiene que hacer en primera instancia, recibe el nombre de diagrama de dispersión, ¿ya? Entonces, a través de este diagrama, vamos a visualizar mejor las curvas que se nos está dando y que mejor se está ajustando a los datos, ¿ya? Rápidamente, un ejemplo. Aquí nos dan esta tablita, ¿ya? Estos X's aquí, los X sub is, y sus respectivos, ¿no? F de X, ¿no? Sus imágenes, ¿ya? Entonces, el diagrama de dispersión, ¿no? Que simplemente es graficar todo lo que está escrito en la tabla, va a ser representado de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a suponer que el diagrama de dispersión, ¿no? Es decir, ¿no? La representación de esta tabla es esto, ¿ya? Entonces, es natural así escoger apenas, ¿no? Una función, ¿no? Fíjense, una función que se aproxime lo máximo que se pueda a este diagrama. ¿Cuál sería? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué función se puede aproximar a esta f de x? ¿Alguien me podría decir?
¿Alguien me puede decir qué función se aproxima, se ajusta más, se parece a esta f que está, ¿no? Formándose con estos puntos? Una función cúbica. Cúbica, ya. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Ver la parábola. Ahorita estoy viendo el chat y Benjamín dice la parábola. Y sí, ¿no? Creo que sería una buena opción considerar a la G como la parábola, ¿ya? Porque si se fijan, ¿no? Esta tabla, ¿no? Que está aquí diseñada, más o menos, ¿no? Se parece a lo que va a ser la parábola, ¿no? Entonces, podemos considerar una función que se va a ajustar, se va a parecer bastante a nuestra f, a la parábola, ¿no? Aquí podemos ver tal vez, ¿no? De que la parábola x cuadrado se parece, ¿no? Un poco se aproxima de buena forma a lo que es nuestra f, ¿no? La f está representada, ¿no? En esta tabla. Entonces, escogemos tal vez la función x cuadrado como la g y el próximo paso es buscar entonces, ¿no? Una mejor que esta, ¿no? Que se ajuste, ¿no? A esta. Entonces podemos aquí tal vez considerar los múltiplos de la parábola, los alfas x cuadrado, ¿ya? Entonces, solo que tal vez con el cuidado de que este alfa sea positivo, ¿no? Porque si es negativo, entonces tendría una parábola invertida, ¿no? Con las ramas hacia abajo, ¿no? Entonces, solamente tener este cuidado, ¿no? Considerar la parábola y mejor aún, ¿no? A los múltiplos de esta parábola, es decir, a los alfa x cuadrado, pero esos alfas que sean positivos, porque si los alfas son negativos, entonces ya tendríamos otra cosa, ¿no? Tendríamos una parábola, ¿no? Con las ramas hacia abajo y eso pues ya no se parece, ¿no? Ni se va a aproximar a nuestra función, ¿sí? Entonces, esta, ¿no? Va a ser la aproximación que vamos a considerar. Esta phi le vamos a llamar, ¿no? A alfa veces x al cuadrado, que simplemente es la ecuación general de una parábola que va a pasar, ¿no? Además por el origen de el R2, ¿ya? Entonces, vamos a también mencionar de que, ¿no? A veces se puede tener un experimento, como ya les decía al comenzar, ¿no? El capítulo, ¿no? Se puede tal vez considerar una experiencia donde fueran, ¿no? Medidos varios valores, tal vez de alguna corriente eléctrica que pasa por una resistencia y que está tal vez esta resistencia sometida a varias tensiones. ¿Ya? Colocando los valores correspondientes de la corriente y tensión en un gráfico. Entonces vamos a tener más o menos esta situación. Ya vamos a tener que nuestro diagrama de dispersión va a ser esta, ¿no? De un experimento donde, les repito, se han medido varios valores de la corriente eléctrica que pasan por una resistencia sometida a varias tensiones. Y colocando estos valores correspondientes de la corriente y de la tensión, vamos a tener este gráfico, ¿ya? Entonces, en este caso, existe ya una fundamentación teórica que está relacionando la corriente con la tensión de esta forma, ¿ya? B igual a R veces I. Es decir, ¿no? Si se fijan, B la podemos ver como una función, ¿no? La podemos poner como una función, ¿no? Que depende de I. Entonces vamos a tener a la B como en realidad una función lineal de I, ¿ya? Entonces, así, en este caso, tenemos que la G, ¿no? La aproximación, la función que se va a ajustar más a este diagrama de dispersión que tenemos por aquí, va a ser como que la identidad, ¿verdad? ¿No? Aquí tenemos como que, ¿no? Esto se está asemejando a una recta, entonces vamos a aproximarla por una recta, ¿ya? O mejor aún, ¿no? Por alfas veces la recta, ¿ya? Entonces, vamos a tener eso, ¿sí? En esta segunda situación, ¿no? Vamos a tener alfa veces I, ¿ok?
¿no? Aquí por si acaso no estamos considerando y como el número complejo, no tiene nada que ver aquí, ¿no? Simplemente estamos en esta situación, en este experimento, ¿ya? Donde nuestro diagrama está dada por estos puntos que puede ser ajustada por esta, ¿no? Que simplemente es la recta, ¿ya? La recta, pero la podemos ajustar mejor por alfa veces esa recta. Entonces aquí surge otra pregunta más interesante, ¿sí? Con respecto al inciso A y con respecto también al inciso B, ¿ya? Entonces nos recordemos que en el inciso A nuestra función que mejor se ajustaba era la parábola, ¿no? Multiplicada por un alfa, y en el inciso B la función que se ajustaba mejor a este tipo de recta era la recta, ¿no? Aquí, multiplicada por un alfa, ¿no? Entonces, la pregunta que surge a continuación es la siguiente. ¿Cuál parábola con esta ecuación alfa x cuadrado se ajusta mejor al diagrama del inciso A? ¿Y cuál recta que pasa por el origen, vamos a considerar una recta que pasa por el origen, mejor se ajusta al diagrama del inciso B? ¿Ya? Entonces, ya tenemos, ¿no? Esas nociones en el inciso A, ajustarla por la parábola, en el inciso B por una recta, pero ¿cuál va a ser la mejor parábola? ¿Cuál va a ser la mejor recta? Entonces, en el caso general, vamos a tener escogidas estas funciones, G1, G2, Gn, y tenemos que establecer rápidamente lo que es la noción de proximidad entre funciones, ¿ya? Entre, ¿no? La cercanidad que se tiene entre la, digamos, phi. Recuerden, la phi era una combinación lineal de las Gs, de todas estas, y la F, ¿ya? Para nosotros poder obtener estas constantes alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, ¿no? Entonces, es eso lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Tratar tal vez, ¿no? De imponer un llamado desvío, desvío, f de x sub i menos phi de x sub i, ¿ya? Entonces, la idea es imponer que esta diferencia que se llama desvío, ¿ya? Sea lo más pequeña posible para i's que van a estar variando en un conjunto de índices, digamos, 1, 2, hasta m, ¿ya? Entonces, existen varias formas de imponer que estas diferencias, estos desvíos sean mínimos, ¿ya? Y el desenvolvimiento que vamos a hacer a continuación, tanto en el caso discreto que estamos comenzando, ¿no? A estudiar, ¿ya? Como también en el caso continuo que en breve también vamos a empezar a estudiar, es conocido como el método de los mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, existen varias formas de que los desvíos sean mínimos, sean lo más pequeños posibles, pero tanto en el caso continuo como en el caso discreto, nosotros vamos a usar este importante método que es el método de los mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora rápidamente el caso continuo. Ya, vamos a ver el caso continuo en el que tenemos lo siguiente, ¿sí? Vemos que el problema de ajuste de curvas va a consistir en, dada una función f continua en un intervalo cerrado AB, y supongamos que también tenemos escogidas ya las funciones G1, G2 hasta Gn, todas obviamente continuas en el intervalo cerrado AB. Vamos a determinar las n constantes, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, de tal forma que esta combinación, que la vamos a llamar phi, se aproxime al máximo de la función originalmente dada f en el intervalo cerrado AB, ¿ya? Entonces, vamos a asumir que se quiere obtener entre todas las rectas aquella que queda más próxima, para fijar un poco ideas de esta función 4x cubo en un intervalo cerrado AB. Entonces, ¿no? Tal vez podemos intentar
aquí rápidamente graficar. Vamos a graficar 4x cubo, ¿no? Que es esta, ¿no? 4x cubo, esta es su gráfica, ¿no? Vamos a hacer un pequeño zoom también. Sí, vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí. Ya, entonces esta es la función 4x cubo, ¿sí? Esta es la función 4x cubo. ¿Ya? Ok. Entonces, supongamos que tengamos esta función 4x cubo y vamos a trabajar en este intervalo, ¿sí? En este intervalo cerrado AB, ¿ya? Entonces, se quiere obtener entre todas las rectas aquella que esté más cerca de esta función en un intervalo cerrado AB. Entonces, en este caso podemos considerar tal vez a la G, a la G1 vamos a decir como la función, la función constante 1, ¿no? Es una primera tentativa. También, ¿no? Otra tentativa puede ser la función identidad, la X, ¿no? Pero así es mejor, es más preciso encontrar los coeficientes alfa 1 y alfa 2, tales que la función combinación de estas que les he mencionado, vamos a considerar aquí también a la función identidad 1. Ya vamos a considerar a la función identidad 1. Y también vamos a considerar a lo que es la función X. ¿Sí? Vamos a considerar la función constante 1, disculpen, y la función identidad X. ¿Ya? Ok, ¿no? Es esta, ¿no? Ya, aquí por si acaso, 4x cubo es lo que está en azul, es la función originalmente dada. Ya, 4x cubo. Vamos a considerar por aquí. También tenemos a vamos a llamar G1 de X, a lo que es la constante igual a 1. Ya, es la constante. Y vamos a considerar la otra función más que la vamos a llamar G2 de X, que es la identidad, la X. ¿Sí? Que es esta, ¿ok? Entonces, y no solamente eso, ¿no? En realidad lo que vamos a hacer la combinación entre la G1 y la G2, la combinación lineal. Es decir, vamos a querer hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a querer combinar, es decir, no tengo la G1, ¿no? G1 de X. Tengo la G2 de X, ¿sí? Tengo la G2 de X. Y voy a hacer la combinación entre estas dos funciones, ¿sí? O sea, voy a poner aquí respectivamente un alfa 1, aquí un alfa 2, y voy a sumar estas dos funciones ahora, ¿no? Y eso va a ser mi phi de X, ¿ya? Esta va a ser mi phi de X. Entonces aquí ahorita, ¿no? El próximo objetivo es encontrar alfa 1 y alfa 2 tales que toda esta phi puesta de esta forma se aproxime lo máximo, ¿no? Al máximo posible de lo que es la función originalmente dada f, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿No? Vamos a considerar estas dos funciones, ¿no? La función G1 y la función G2, ¿ya? Y encontrar alfa 1, alfa 2, ¿no? Tales que esta phi se aproxime al máximo, ¿no? Se acerca, se parezca, se ajuste lo más que se pueda a la f, ¿no? Entonces, nuevamente aquí va a surgir otra cuestión,
¿ya? ¿Qué significa la palabra aproximarse al máximo? ¿No? ¿Qué significará eso? Entonces, una idea, ¿no? Para responder esta pregunta, ¿no? De qué significa aproximarse al máximo, es escoger una función phi, ¿ya? Es escoger una función phi de tal forma que el módulo del área sobre la curva entre f de x menos phi de x o phi de x menos f de x sea mínimo, ¿ya? Entonces, una idea es escoger la phi con la propiedad de que el módulo de esta diferencia, ¿no? Del área de la recta sobre esta curva en realidad sea lo más pequeñita posible, ¿ya? Entonces vamos a ya inmediatamente entrar a este método de mínimos cuadrados que les decía que íbamos a ver en este capítulo, ¿ya? Nuevamente vamos a considerar n pares, ¿ya? N pares, X1 y su imagen, X2 y su imagen, hasta, digamos, XM y su imagen. Y vamos a considerar estas funciones, G1, G2, hasta Gn, ¿ya? Vamos a escoger, en realidad, a estas Gs de alguna forma, ¿ya? Vamos a suponer eso, ¿ya? Entonces, vamos a considerar que el número de puntos, ¿no? Es M, ¿ya? Y estos están, ¿no? En una tabla, todos estos valores. Vamos a imaginar que podemos colocar todo esto en una tabla y al considerar el número de puntos M que van a estar en una tabla, siempre es, ¿no? Es siempre mayor o igual al N, ¿ya? Al N, que es el número de las funciones escogidas, Gs, o el número de coeficientes alfa sufis, que les voy a llamar a, ¿no? A los coeficientes alfa sufis a ser calculados, ¿no? Entonces, a continuación, el objetivo es encontrar estos coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa n, tales que esta función phi, que es la combinación, ¿no? De todos estos, se aproxime al máximo de la f. Entonces, para eso vamos a considerar la diferencia f de xk menos phi de xk, ¿ya? Y esta diferencia le vamos a bautizar, le vamos a dar el nombre de dk, d sub k. Este es el desvío en x sub k, ¿ya? Entonces, ya, ¿no? En el caso discreto, ¿no? Que estábamos ya viendo, notamos que un concepto de proximidad es que este dk, justamente este dk, que es esta diferencia, sea lo más pequeñito posible para todo k, ¿ya? Para todo k que está en este conjunto de índices, ¿ya? Entonces, el método de los mínimos cuadrados consiste simplemente en escoger los alfas. Los alfas j les vamos a llamar de tal forma que la suma de los cuadrados de los desvíos que estamos considerando sea lo más pequeña posible. Entonces, aquí es fácil ver que si la suma está, ¿ya? La suma de los dk al cuadrado, que vendría a ser, ¿no? La suma, ¿no? Los dk eran estas diferencias, ¿no? Que está al cuadrado, ¿no? Si la suma esta es bien pequeñita, entonces vamos a tener que cada uno de estos términos que está aquí presente va a ser también pequeña. De donde simplemente, ¿no? Cada uno de estos sin el cuadrado también va a ser pequeño, ¿no? O sea, recuerden que aquí, ¿no? Todo esto es igual a, ¿no? Esta suma de m términos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer correr el k desde 1 hasta m, ¿verdad? Aquí. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿no? Si esta suma del lado izquierdo, ¿ya? Esta suma del lado izquierdo es pequeña, entonces tenemos que cada uno de estos términos también va a ser pequeño. Lo que implica que en realidad, ¿no? Sin los cuadrados, estos términos también va a ser pequeño, ¿ya? Entonces, por tanto, podemos decir que dentro del criterio de los mínimos cuadrados, los coeficientes alfa sub k
que hacen con que la phi, ¿no? La phi se esté dando, ¿ya? Se esté aproximando al máximo de f de x, van a ser, ¿no? Los que van a minimizar prácticamente toda esta función, toda esta sumatoria del desvío al cuadrado, que le vamos a llamar f grande, ¿ya? Entonces, a todo esto, ¿no? A toda esta sumatoria de los desvíos al cuadrado, le vamos a llamar f grande, ¿ya? Y esta f grande va a ser una función que va a depender de los alfas, ¿ya? Entonces, los coeficientes alfa k, justamente estos, que hacen con que la phi se aproxime a lo máximo posible de la f, son los que van a minimizar esta función, ¿ya? Y podemos notar que si el modelo se ajusta exactamente a los datos, el mínimo de la función, ¿no? El mínimo de esta función será 0. Y por tanto, la interpolación va a ser simplemente un caso especial dentro de este método de los mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, nuevamente, si el modelo se ajusta exactamente a los datos, el mínimo de esta función que le estamos llamando f grande va a ser 0. Y así la interpolación es un caso muy particular dentro del método que vamos a ver el día de hoy, que es el método de los mínimos cuadrados. Entonces, aquí podemos usar, ¿no? Un poco de cálculos, ¿no? Cálculo diferencial sobre todo, ¿ya? Por el cálculo diferencial nosotros podemos, ¿no? Recordar que para poder obtener un punto mínimo de alguna función, siempre tenemos, ¿no? que encontrar los puntos críticos, ¿verdad? Es decir, los puntos donde la derivada de la función aplicada en estos puntos me dé 0, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener la situación, ¿no? De que para obtener, en este caso particular, un punto mínimo de esta función f que depende de todos los alfa, tenemos que encontrar sus puntos críticos. Es decir, tenemos que derivar esta función, pero esta función es de varias variables, ¿no? Entonces no vamos a usar la derivada clásica, ¿no? Sino las derivadas parciales, y luego vamos a evaluar en este punto en particular y lo vamos a igualar a 0, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos encontrar los puntos críticos haciendo simplemente esta regla, ¿no? Primeramente, encontrar las derivadas parciales, ¿no? Y luego nosotros igualarla a 0 y después evaluar en este punto alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, ¿ya? Entonces, calculando justamente estas derivadas parciales para todos los j, vamos a tener, ¿no? Toda esta fórmula, ¿ya? Las derivadas parciales con respecto a los alfa j va a ser dos veces la sumatoria, ¿no? Porque se acuerdan, teníamos la f, ¿no? Fíjense, ¿no? La f era de este tipo, ¿no? Era de este tipo, entonces, ¿no? Teníamos estos cuadrados, ¿no? Estos cuadrados, y creo que lo habíamos escrito, ¿no? Aquí mejor, ¿no? Entonces, es simplemente, ¿no? Calcular, ¿no? Las derivadas parciales de todo esto. Y, ¿no? Como tenemos ahí estos cuadrados, vamos a tener al final de cuentas dos veces la sumatoria de todos estos, ¿ya? Y multiplicados por todos estos, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no? Lo igualamos a 0, ¿no? Vamos a tener todo esto, ¿no? ¿Por qué lo estamos igualando a 0? Porque justamente nosotros queremos encontrar los puntos críticos, ¿no? Queremos encontrar los puntos críticos. Entonces, al igualar esto a 0, entonces todo esto vamos a igualar a 0, ¿sí? Todo esto vamos a igualar a 0. Entonces, una vez que nosotros igualamos a 0, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener aquí haciendo variar el j, ¿no? Recuerden que j está en este conjunto de índices, ¿no? Por ejemplo, si j es igual a 1, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Aquí j igual a 1, ¿no? Esto lo igualamos a 0, todo esto, ¿no? De donde este 2 va a desaparecer, ¿no? O sea, en realidad no vamos a tener ya más este 2, ¿no? Luego podemos considerar, tal vez, ¿ya? O sea, no vamos a tener ya más este 2.
¿no? Vamos a tener esto con aquí el J igual a 1, ¿no? Vamos a tener el J igual a 1. Luego vamos a tener, ¿no? Con J igual a 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta nosotros considerar J igual a N, ¿ya? Es decir, vamos a formar este sistema. Este sistema, ¿no? Fíjense, de este lado izquierdo, ¿no? O sea, con el J igual a 1, J igual a 2, hasta J igual a N, ¿ya? Entonces, y todo esto, ¿no? Me va a implicar en lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener aquí justamente, ¿no? La sumatoria de todo este corchete multiplicado por G1 evaluado en el XK, ¿no? Entonces, yo puedo aquí multiplicar esta F de XK por esta G1 XK, ¿no? Luego, ¿no? Dejarla en el lado izquierdo, ¿no? Solamente que lo vamos a poner aquí en el lado derecho. Y luego cuando yo multiplico, ¿no? Todos estos alfa is, jotas, GJs por esta G1 de XK, ¿no? Van a ser todos estos términos negativos. Entonces lo voy a mandar al lado derecho, solamente que aquí lo voy a poner en el lado izquierdo, ¿no? Entonces de esa forma nosotros, ¿no? Análogamente, reescribimos esta segunda ecuación en esta de aquí del lado derecho, ¿no? Y aquí también, ¿no? Todo esto, ¿no? Sucesivamente lo vamos a hacer hasta tal vez el J igual a N, ¿no? Hasta esta enésima ecuación y lo vamos a reescribir de esta forma sin ningún problema, ¿no? Vamos a tener eso. Y este simplemente, ¿no? Es un sistema lineal con n ecuaciones, ¿no? Tenemos una primera ecuación, segunda ecuación, hasta mi enésima ecuación, y con n incógnitas. ¿Cuáles van a ser mis incógnitas, no? Justamente los alfas, ¿no? Que es lo que yo quiero hallar, el alfa 1, el alfa 2, hasta el alfa n, ¿ya? Entonces, todo el problema se convierte, ¿no? A resolver este sistema de n ecuaciones con n incógnitas, ¿ya? ¿No? Este sistema de aquí en realidad, ¿no? Puede ser escrito obviamente en una forma matricial, ¿no? En este caso, ¿cuál sería mi forma matricial? Sería A alfa, voy a colocar alfa, igual a B, ¿ya? Donde, pues, el A va a ser una matriz cuyas entradas justamente, ¿no? Van a ser, ¿no? Los coeficientes de mi sistema, ¿ya? Y luego no podemos también, ¿no? Mencionar que este B va a ser, ¿no? Lo que van a estar aquí al lado derecho, ¿no? Pero antes de eso, sí vamos a especificar un poco mejor las cosas. Una vez que llegamos a este sistema de n ecuaciones con n incógnitas, ¿ya? Las ecuaciones de este sistema lineal se van a llamar ecuaciones normales, ¿ya? Todas las ecuaciones de este sistema lineal, ¿no? Cada una de estas ecuaciones se llaman ecuaciones normales, ¿ya? Entonces, este sistema, ¿no? Que les decía, se puede escribir en la forma matricial, ¿no? Todo este sistema se puede escribir en esta forma: A grande veces alfa igual a este B pequeño, donde, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? El sistema, ¿no? Que teníamos anteriormente dado como este sistema, ¿ya? Y justamente este A va a ser la matriz que va a tener, ¿no? Estas entradas A y J. O sea, yo voy a tener aquí esta matriz, ¿verdad? Vamos a tener esta matriz. Déjenme aquí poner esta matriz, ¿sí? Esta matriz de, vamos a poner 4 por 4 para tener un poco de mejor ideas, ¿no? O sea, vamos a tener aquí A 1, 1, A 1, 2, hasta aquí A 1N, ¿no? O sea, en realidad era por decir, ¿no? 4 por 4, solamente para diseñar aquí, ¿no? Pero en realidad va a ser una matriz cuadrada de tamaño N por N, ¿no? Entonces aquí voy a tener en esta segunda fila de esta matriz los aquí A21, A22 hasta A2N y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener
aquí, ¿sí? ¿No? Aquí voy a tener hasta esta matriz a N1 a N2 hasta a NN, ¿no? Y ¿no? Aquí vamos a poner algo más, ¿no? Así, ¿no? Aquí A11, A22 hasta ANN, ¿no? Una matriz de tamaño N por N, N filas y N columnas que simplemente la denotamos así, ¿no? Como A y J, ¿ya? ¿No? Aquí también podemos tal vez mencionar, ¿no? Que el I está aquí en este conjunto de índices 1, 2 hasta N y J lo propio, ¿no? Va a estar en un conjunto así, ¿no? De índices de esta forma, ¿sí? Entonces A, ¿no? Por si acaso esta A es esta matriz, ¿ya? Y, ¿no? Si es que nosotros aquí hacemos lo siguiente, si es que consideramos A y J de esta forma, ¿ya? Rápidamente podemos, ¿no? ¿No? Considerar aquí, reescribir de esta otra forma, aquí primero I y luego aquí J, ¿no? Y eso simplemente me da AIJ. Diré AJI, ¿ya? AJI. O sea, de aquí ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? De aquí podemos concluir de que el AIJ es igual al AJI. Es decir, ¿no? La matriz A es simétrica, ¿ya? Es simétrica. ¿Ok? Entonces también, ¿no? Aquí el alfa, por si acaso que se está considerando por aquí, este alfa simplemente, ¿no? Es un vector columna, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, que lo podemos escribir, ¿no? En este formato, ¿no? Considerando la transpuesta. Y este B que habíamos puesto por aquí, ¿no? Este B va a ser también una matriz columna B1, B2 hasta Bn, ¿no? Que lo podemos reescribir en esta forma, ¿no? Como transpuesta, ¿sí? En realidad esto solamente va a ser aquí B1, ¿sí? Le vamos a poner B2 hasta Bn, ¿ya? Entonces, esta B va a ser tal que, vamos a poner es tal que, ¿no? Las sumatorias de los fxk multiplicado por los g y de los xk, ¿no? De k corriendo de 1 hasta m van a ser justamente, ¿no? Estas b sub i, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿no? Considerando este sistema, ¿no? Que ya teníamos por aquí, ¿no? Aquí, este es mi B1, por ejemplo, este es mi B2, ¿no? Y este es mi, ¿no? Sucesivamente mi Bn, ¿ya? ¿No? Entonces, de esa forma, ¿no? Podemos también rápidamente recordar que si nosotros tenemos dos elementos de RM, digamos X y Y, el número real aquí, ¿no? Que va a ser la sumatoria de los X sub i, ¿no? O sea, multiplicado por los Y sub i, ¿no? O sea, este X como está en RM tiene, ¿no? M entradas, este Y está en RM tiene M entradas, y vamos a multiplicar, ¿no? Componente a componente, ¿no? X1 por Y1, luego X2 por X2, X3 por Y3, hasta XM por YM, y los vamos a sumar todos estos. Entonces, lo vamos a denotar de esta forma como el XY entre estos símbolos, ¿ya? Y ese simplemente es el producto escalar, ¿no? El producto escalar entre el X y el Y. Entonces, usando esta notación, ¿no? Del producto escalar entre dos elementos de RM, el sistema normal que teníamos que era este, A grande alfa igual a B, va a poder ser expresado de esta forma, ¿ya? La A, que era la matriz, la vamos a poder considerar como simplemente el producto escalar de estos dos elementos, el G y barra y el GJ barra. Y esta B que también era una matriz, recuerdan, una matriz, un vector columna,
la vamos a poder escribir como el producto escalar entre F barra y G y barra. ¿Ya? ¿No? Por si acaso, estos G y barras, que también lo podemos llamar de forma general GL barras, son vectores de este tipo, ¿ya? Y F, ¿no? Que está apareciendo aquí, es simplemente este vector de aquí, ¿ya? Entonces, no solamente hasta ahorita no estamos, ¿no? Poniendo algunas convenciones, notaciones, y se puede ver rápidamente que si las funciones, estas Gs, ¿no? Las Gs, G1, vamos a suponer G2 hasta Gn, tengan la propiedad de que estos, ¿no? Vectores aquí son linealmente independientes, entonces el determinante de la matriz A, de esta matriz A, siempre va a ser diferente de cero y por tanto este sistema lineal con el cual estábamos trabajando, ¿no? Va a tener solución única, que es lo que nos interesa, ¿sí? Va a tener solución única. Y esta solución única la vamos a llamar por alfa 1 barra hasta alfa n barra, ¿ya? Entonces, más aún, se puede mostrar que esta solución de alfa 1 barra hasta alfa n barra es un punto en el que la función esta f va a alcanzar su valor mínimo, ¿ya? Y podemos hacer aquí una observación de que si estos vectores aquí, g barras, tuvieran una propiedad, ¿no? Como es esta la que estamos colocando aquí, que el producto escalar entre estas, ¿no? Es cero si es que los índices son diferentes y es diferente de cero si los índices aquí y j son iguales, ¿ya? Entonces, si estos vectores, nuevamente les reitero, tienen esta propiedad, ¿no? Es decir, que si los vectores estos fueran ortogonales entre sí, entonces la matriz A del sistema normal, que era este que estábamos considerando, va a ser una matriz diagonal. Y la diagonal, los A y I, siempre van a ser diferentes de cero. Y por tanto, el sistema, ¿no? Que estamos considerando, siempre va a tener solución única. Y esta solución va a ser sin ningún problema poder, ¿no? Simplemente va a poderse determinar, ¿ya? Entonces, ahora, dado un conjunto de puntos x1, x2 hasta xm, es fácil poder construir polinomios de grado 0, 1, hasta n que sean ortogonales. En el sentido, ¿no? Que estábamos hablando de arriba en relación al producto escalar este, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Surge lo que son los polinomios ortogonales, que simplemente son una clase específica, particular, de funciones ortogonales. Y estas funciones ortogonales tienen varias propiedades muy buenas y muy útiles, ¿no? Entonces, si pues tal vez alguno de ustedes tiene interés más en estudiar estas funciones ortogonales y en particular estos polinomios ortogonales, ¿no? Se les puede también brindar, ¿no? Algunos libros de apoyo, ¿ya? Pero es eso, ¿no? El estudio de las funciones y polinomios ortogonales tiene muy buenas propiedades, son muy útiles, ¿ya? Y merece, ¿no? Mencionarlo por eso, ¿ya? Entonces vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a considerar aquí este conjunto que le vamos a llamar X5, ¿ya? X5, que tiene estos puntos en particular, -1, -1 medio, 0, 1 medio y 1, ¿ya? Y vamos a considerar estos tres polinomios aquí. G0, que va a ser 1, G1, que va a ser X, y G2, que va a ser X cuadrado, menos 1 medio, ¿ya? Entonces, estos polinomios son funciones ortogonales en este conjunto X grande 5 con la relación producto escalar que hemos definido anteriormente. ¿Por qué? Porque, por si acaso, ¿no? Este G0 en el X sub I, ¿no? Que lo estamos llamando G sub 0 barra, simplemente, ¿no? Es este vector columna, esta matriz columna, que lo reescribimos aquí en forma, ¿no? Con su transpuesta, ¿ya? Y el G1 barra, ¿no? Que va a ser el G1 aplicado en el X sub I,
va a ser aquí este vector columna, esta matriz columna en este formato. El G2 barra va a ser también escrito de esta forma y estos son ortogonales todos entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos calcular el producto escalar entre, por ejemplo, el G0 barra con el G1 barra, ¿no? Y eso nos va a dar algo que es diferente de cero, ¿ya? Si nosotros multiplicamos, ¿no? El G0 barra con el G2 barra, eso también me va a dar cero, ¿ya? O sea, es decir, lo siguiente, vamos a tener eso, ¿no? El G0 barra con el G0 barra es diferente de 0, es 5, ¿no? ¿Se acuerdan cuando son diferentes los índices, ¿no? Y me da 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, tengo, ¿no? Los polinomios ortogonales, ¿no? Ahora, si yo considero los subíndices diferentes, aquí 0 y 1, aquí 0 y 2, entonces hago las cuentas y eso me da 0, ¿no? Porque cuando son índices iguales me tiene que dar diferente de 0. Cuando los índices son iguales me tiene que dar 0. Entonces se está cumpliendo, ¿no? De que realmente todos estos G subis barras son ortogonales entre sí, ¿no? Aquí hemos jugado con G0, 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 G1, G0, G2, ¿ya? Pero podemos, ¿no? Verificar, ¿no? ¿Qué pasa con el G1 barra y el G0 barra? El G1 barra con el G1 barra, ¿qué pasa con el G1 barra, el G2 barra? ¿No? ¿Qué nos da? ¿Ya? Y luego también podemos calcular el G2 barra con el G0 barra, el producto escalar entre el G2 barra con el G1 barra y finalmente podemos calcular lo que es G2 barra producto escalar con el G2 barra. ¿Ya? Entonces, eso va a quedar pendiente, eso va a ser en realidad un ejercicio para ustedes, realizar las otras verificaciones, ¿no? Les debería dar, ¿no? Siempre, ¿no? Con índices iguales, diferentes de 0, y con índices diferentes, siempre igual a 0, ¿no? Entonces, las otras cuentas se las va a dejar como tarea para ustedes, ya que no es difícil, ¿no? Han visto, no es complicado, ¿ya? Entonces pueden ustedes terminar de hacer las otras verificaciones, ¿no? O sea, al final lo que recuerden, lo que queremos mostrar es que los G barras son ortogonales todos entre sí, ¿ya? Y bueno, los polinomios que hemos visto ahorita reciben este nombre bien particular de polinomios de Gram, ¿ya? Y se los denota así como P, Is, Ms, donde el I va desde 0, disculpen, desde 0 hasta M, ¿ya? Y son ortogonales en conjuntos de puntos equidistantes, ¿ya? O sea, y justamente esa distancia va a estar medida de esta forma, como -1 más 2i sobre m. Entonces, se puede mostrar que el producto escalar entre estos polinomios va a ser 0 si es que los índices i, j son diferentes, y es diferente de 0 si tenemos que los i, j son diferentes, ¿no? Aquí vamos a tener esto, ¿no? Va a ser 0 esto si los índices son diferentes y va a ser diferente de 0 si los índices son iguales, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a considerar nuevamente el ejemplo que habíamos visto en la introducción de este capítulo, donde teníamos, ¿no? Esta tablita, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos comenzado viendo una tablita, ¿no? Para tal vez, no, si es que no lo recuerdan, al comenzar estábamos viendo esta tablita, ¿sí? Entonces vamos a nuevamente caer, ¿no? En esta tablita vamos a trabajar nuevamente con ella, ¿ya? Donde la función está tabulada de esta forma, ¿ya? Y aquí vimos, ¿no? En esta tabla de que la función tabulada hecho en diagramas de dispersión, porque habíamos visto, ¿no? Sus diagramas de dispersión, debe ser ajustada por una función que sea lo más próxima, lo más cercana a lo que yo tenía en el diagrama de dispersión, que era, ¿no? Casi una parábola, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? El ajuste es una parábola que pasa por el origen, ¿no? Y en realidad, ¿no? Lo habíamos considerado de este tipo, ¿no? Un alfa x cuadrado.
¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos apenas ¿no? la función x cuadrado, vamos a considerar, ¿ya? Entonces, tenemos entonces que resolver apenas solamente esta ecuación, ¿ya? Tenemos que resolver esto que está aquí, ¿ya? Estas tres identidades, ¿sí? Estas tres identidades. Y continuando con la tabla, con estos valores aquí, ya con G evaluado en el XK, G evaluado en el XK, multiplicó estos dos y luego G evaluado en el XK y F de XK, vamos a tener esta nueva tabla, ¿no? O sea, teníamos aquí los valores XS, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nos daba el problema. Y luego vamos a multiplicar, ¿no? G por G, ¿no? O sea, vamos a hacer X cuadrado por X cuadrado, ¿no? Entonces, es decir, aquí voy a multiplicar menos 1 por menos 1, 1, ¿no? Luego voy a multiplicar aquí menos 0,6 por menos 0,6, me va a dar esta cantidad. Voy a multiplicar 0,4 por 0,4, me va a dar esta cantidad. Y luego vamos a aquí multiplicar estos dos, los G de XK, que era X cuadrado, por la F de XK, ¿no? Entonces, en la tabla de este problema teníamos, ¿no? Lo que eran las Fs, ¿no? Por ejemplo, para el menos 1, su imagen era, ¿no? 205. Este 205 lo voy a multiplicar por este 1 que me da, ¿no? 205. Luego, aquí, por ejemplo, en la imagen del 0,4, la imagen del 0,4 era 0,6. Y ese 0,6 lo vamos a multiplicar solamente por el cuadrado de eso, ¿no? Y esto nos va a dar esta cantidad. Entonces vamos a rellenar, ¿no? Aquí en esta segunda fila, multiplicando simplemente eso, ¿no? La f de x multiplicada por el x cuadrado, ¿ya? Entonces, así, en en nuestra ecuación, ¿no? O sea, colocando, ¿no? Aquí todos los datos según la tablita, vamos a llegar a un sistema súper fácil, lineal, que va a ser este, ¿sí? Va a ser esto, de donde podemos inmediatamente despejar alfa, ¿no? Alfa va a ser simplemente este cociente, y tengo, ¿no? Alfa, ¿no? Alfa aproximadamente 2.0642. Entonces, ¿no? Este es mi alfa y recuerden, ¿no? Que yo quería encontrar, ¿no? Una función que se ajuste a la f tabulada aquí en esta tabla, que era, ¿no? Alfa x cuadrado, pero acabo de encontrar el alfa. Entonces, la función buscada, la phi de x, que era alfa x cuadrado, ahora va a ser, una vez que ya conozco el valor de alfa, va a ser esto, ¿no? Mi phi de x. Entonces, que claramente esta es una parábola, ¿no? Que mejor se va a aproximar en el sentido de los mínimos cuadrados de la función que estaba aquí, ¿no? Expresada, ¿no? En toda su plenitud en esta tabla, ¿sí? Entonces, hemos encontrado, ¿no? Exactamente qué parábola se ajusta mejor a la función f, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al caso continuo, ¿sí? Vamos a pasar al caso continuo. Entonces, para simplificar la notación, vamos a ver en el caso en el que escojamos solo dos funciones, ¿ya? Vamos a considerar una función f continua en un intervalo cerrado AB y vamos a considerar G1, G2, esas dos funciones, ¿no? Que aquí habíamos planteado, funciones continuas en el mismo intervalo cerrado AB, ¿ya? Que vamos a asumir que fueron elegidas de cierta manera. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar son dos constantes ahora, alfa 1 y alfa 2, que cumplan esta igualdad y que esta función, así puesta, sea lo más próximo posible de nuestra función f de x, ¿ya? Entonces, siguiendo el criterio de los mínimos cuadrados para el concepto de proximidad entre estas dos funciones, estos dos coeficientes que tenemos que encontrar van a tener que cumplir que el valor de la integral de la diferencia entre f y phi al cuadrado, ¿ya? Sea lo más pequeñito posible, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? El concepto de proximidad entre estas dos funciones, ¿no? Para nosotros entenderlo, tenemos que, ¿no? Relacionarlo con la obtención de estos alfas y estos tienen que cumplir esta propiedad de que esta integral
sea lo más pequeña posible, ¿ya? Entonces, geométricamente, esto significa que el área entre estas dos curvas sea pequeña. Por tanto, el problema consiste en obtener el mínimo de la integral de f de x menos phi de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, aquí simplemente vamos a desenvolver que es este cuadrado de esta diferencia, ¿no? Es el cuadrado al primero menos 2 veces el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y luego simplemente, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? La f de x al cuadrado menos 2 veces f de x, la phi, ¿no? Aquí estamos colocando la phi. ¿Sí? Aquí vamos a colocar la phi. Ahí, aquí la phi. Que es todo esto, ¿no? Luego vamos a poner ahora la phi al cuadrado, ¿no? Aquí la phi al cuadrado, ¿no? El cuadrado del primero, ¿no? Que sería alfa 1, G1 al cuadrado, que sería esta parte, más 2 veces el producto del primero, esto por el segundo, ¿no? O sea, 2 veces alfa 1, alfa 2, G1 de X, G2 de X, más el cuadrado de esto, ¿no? Del segundo término, alfa 2, G2 al cuadrado, que sería alfa 2 al cuadrado, G2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, luego, haciendo un poquito más de cuentas, vamos a poder tener esta expresión, ¿sí? Simplemente vamos a, ¿no? Aquí reescribir esto, ¿no? Está solo una integral, como en realidad, ¿no? La suma de estas otras integrales, ¿ya? Y en realidad esta es una función que prácticamente está dependiendo del alfa 1 y del alfa 2. Entonces, esta integral toda se ha resumido a una función que depende de dos variables, alfa 1 y alfa 2. Y con el mismo argumento, ¿no? Que se ha hecho en el caso discreto, tenemos que encontrar los puntos críticos de esta E, ¿no? Es decir, queremos encontrar ¿no? el alfa 1, alfa 2, tal que cuando yo derive esta función de varias variables, es decir, ¿no? Cuando yo calcule las derivadas parciales de la f con respecto a mis alfas, evaluada en el alfa 1, alfa 2, me dé 0. Es decir, nosotros tengamos esta situación, ¿sí? O sea, tengo que encontrar alfa 1 y alfa 2, tal que la derivada parcial de f con respecto a los alfas, evaluado en el alfa 1, en el alfa 2, esto me dé 0, ¿ya? Entonces, luego, ¿no? Por ejemplo, si es que el alfa, el i es 1, ¿no? En este conjunto de índices, el i asume el valor de 1, entonces voy a tener que encontrar la derivada parcial de f con respecto a alfa 1 en el punto evaluado, ¿no? Alfa 1, alfa 2, ¿no? Entonces voy a considerar todo lo que he encontrado por aquí, ¿ya? Solamente que vamos a, ¿no? Derivar parcialmente y vamos a tener todo esto, ¿sí? Aquí estamos derivando, por si acaso, con respecto a alfa 1, ¿no? La f, ¿no? La f de alfa 1, alfa 2, ¿no? Que es todo esto, lo vamos a derivar con respecto a alfa 1 y nos va a dar todo esto. Si lo derivamos con respecto a alfa 2, nos va a dar todo esto. Y luego igualamos a 0 esto, y vamos a tener este sistema, ¿sí? Vamos a tener este sistema de estas dos ecuaciones, ¿sí? Y luego el próximo paso, ¿no? Es realmente, ¿no? Encontrar, ¿no? Encontrar los A's, los B's, ¿no? Que van a estar dados de esta forma. Entonces, nuevamente, podemos escribir nuestro sistema lineal como como un sistema en la forma matricial, ¿se acuerdan? A alfa veces B, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El próximo paso va a ser reescribir todo el sistema como un sistema en el formato matricial, que es A, y tenemos que descubrir, ¿no? ¿Quién va a ser nuestra matriz A? Veces alfa, ¿no? ¿Quién va a ser nuestra matriz columna alfa? Igual a B, ¿no? Entonces tenemos que ver quién va a ser nuestra matriz columna B, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí?
Deme un segundito, por favor. Ya, entonces es eso, ¿no? O sea, ahorita queremos encontrar, ¿no? Queremos encontrar los puntos críticos, ¿ya? Entonces usamos, ¿no? Las nociones de cálculo, ¿no? Derivamos e igualamos a cero, solamente que como nuestra función f grande es de varias variables, en realidad solamente de dos, ¿no? Entonces ya usamos las derivadas parciales, ¿no? Y esas derivadas parciales, ¿no? De f con respecto a alfa 1, con respecto a alfa 2 que nos ha dado esto, lo igualamos a cero y obtenemos este sistema sin ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces luego, ¿ya? Luego una vez que hacemos esto, ¿sí? Una vez que hacemos esto, vamos a ¿no? Considerar lo que hemos obtenido por aquí, ¿no? En este sistema. Les vamos a dar nombres A11, A12, que va a ser exactamente A21, ¿ya? A22, a B1 y B2, ¿no? Entonces vamos a tener esto, sí, vamos a tener esto, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿no? Podemos reescribir todo este sistema, ya podemos reescribir todo este sistema como un sistema de este tipo. A11 alfa 1 más A12 alfa 2 igual a B1, nuestra primera ecuación, y nuestra segunda ecuación como A21 alfa 1 más A22 alfa 2 y eso igual a B2, ¿no? Donde, ¿no? Esto también se puede ver en este formato matricial A veces un alfa igual a B, ¿ya? Y de esta forma, ¿no? Podemos tener, ¿no? Aquí la matriz A, simplemente como esta matriz de 2 por 2, que tiene estas entradas, A11, A12, A21, A22, donde habíamos especificado, ¿no? Quién era exactamente A11, A12, A22, y por si acaso, ¿no? El A12 coincidía con el A21, ¿verdad? ¿Ya? Y por si acaso, alfa es esta matriz columna, alfa 1, alfa 2, B es esta matriz de B1, B2, donde también no habíamos encontrado quién era B1, quién era B2. ¿Ya? Entonces, con todo esto se puede mostrar que si estas funciones escogidas, G1, G2, fueran linealmente independientes, entonces el determinante de esta matriz es cero. Y esto implica que este sistema que estábamos aquí considerando, este sistema tenga solución única que la vamos a llamar alfa 1 barra, alfa 2 barra, ¿ya? Entonces, y también, ¿no? Además de esto, se puede mostrar que esta solución alfa 1, alfa 2 barra, es el punto en el que esta función f grande que dependía de alfa 1 y alfa 2 alcanza su valor, ¿ya? Entonces, usando nuevamente la definición de producto escalar, ¿ya? Para dos funciones, digamos, P de X y Q de X que están en cierto intervalo A1, ¿no? La definición es esta, ¿no? El producto escalar entre P y Q. La integral de P de X, Q de X, ¿ya? Entonces, vamos a tener que en el caso en el que queremos aproximar F con esta phi de X, ¿no? Que es la combinación lineal de los alfa i's, g i's, ¿ya? El sistema normal a alfa B va a quedar simplemente puesto de esta forma. O sea, mi matriz A
¿no? Que tenía, ¿no? Estas componentes, va a ser igual al producto escalar entre estas dos, pero estas dos está definida, ¿no? Como la integral del producto de estas dos, GI con GJ. Este es, ¿no? Simplemente también escrito como GJGI, ¿ya? B, que es una matriz columna, un vector columna, va a ser el producto escalar entre estas dos. Y esto está definido como la integral de F por GI. ¿Ya? Entonces, de la misma manera que en el caso discreto, tenemos funciones ortogonales con relación a este producto escalar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Ya vamos a ver este ejemplo, donde vamos a considerar los denominados polinomios de Legendre, que están definidos de esta forma, ¿ya? El primer polinomio de Legendre, ¿ya? El primer polinomio de Legendre se lo define como 1, el P sub 0 de X se lo define como 1, el P sub 2 de X va a ser 1 sobre 2 al cuadrado por 2 factorial, y hacemos la segunda derivada con respecto a X2, ¿no? Bueno, con respecto a la segunda derivada, ¿no? De X2 menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Eso va a ser el P2 de X, ¿no? El P sub 3 de X va a ser aquí, ¿no? En lugar de considerar K, vamos a estar considerando, aquí, ¿no? Vamos a estar considerando, aquí, ¿no? Esto sería, aquí, ¿no? Esto sería, aquí 3, ¿no? El P sub 3 va a ser, ¿no? 2 al cubo, aquí 3 factorial, y vamos a hacer la tercera derivada de X cuadrado menos 1, eso al cubo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, todo esto va a funcionar para todo K, ¿no? Mayor que 1, ¿ok? Para K igual a 0 vamos a tener como en nuestro primer polinomio de Legendre igual a 1, ¿ya? Los otros polinomios de Legendre los vamos a encontrar aquí de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, todos estos polinomios en realidad, ¿no? Van a ser ortogonales entre sí en un intervalo. ¿En qué intervalo? En el menos 1, 1, con relación a este producto, ¿no? Escalar que estábamos viendo, ¿no? Que era la integral entre el producto de P de X y Q de X. ¿Ya? Entonces, queda como ejercicio, aquí tienen otro ejercicio, verificar que sobre todo los tres primeros polinomios de Legendre, ya, los 3 primeros polinomios de Legendre, que son estos, inclusive se les está dando, aquí, ¿no? Bueno, esto ya lo sabíamos, el P sub 1 es X y el P sub 2 es este, son ortogonales entre sí, ¿ya? Entonces, este es otro ejercicio que se les está dejando, ¿ya? Verificar que los 3 primeros polinomios de Legendre que se les está ayudando, se les está diciendo que son estos, son ortogonales entre sí. Entonces, una pequeña observación aquí interesante, muy buena, es que en general los polinomios ortogonales satisfacen una fórmula de recurrencia de 3 términos. Es decir, si nosotros consideramos estos dos polinomios, ¿no? El P sub 0 y el P sub 1, el P sub 0 es 1, ¿no? ¿No? En el ejemplo anterior, ¿no? Aquí vamos a poner en el ejemplo anterior, ¿no? El P sub 0 de X era igual a 1, ¿no? Y en el ejemplo anterior, el P sub 1 de X era X, ¿no? Que esto era el P sub 1, ¿no? Entonces, los polinomios ortogonales satisfacen una fórmula de recurrencia de 3 términos. Es decir, que si tenemos este P sub 0 en el caso anterior 1, P sub 1 en el caso anterior X, podemos construir P sub K de X, donde K es 2, es 3, es 4, etcétera. ¿Ya? O sea, a partir del P sub 0 y del P sub 1, en el ejemplo anterior, yo puedo obtener P sub 2, puedo obtener P sub 3, P sub 4, etcétera. Entonces, en el caso de los polinomios de Legendre, la fórmula de recurrencia exactamente es esta, ¿ya? Esta es la fórmula de recurrencia donde J
está aquí en este conjunto de índices, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo más, ¿ya? Vamos a nuevamente volver al ejemplo que habíamos visto como motivación, ¿no? Al comenzar este capítulo, vamos a aproximar esta función 4x cubo por un polinomio de primer grado, ¿no? Y pues va a ser una recta, ¿ya? Va a ser una recta que va a estar en este intervalo cerrado 0, 1, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? O sea, estamos trabajando con dos funciones, G1, G2, ¿ya? Vamos a trabajar con un alfa 1, alfa 2 respectivamente, ¿no? La G1 le estamos considerando, si se acuerdan ustedes, como 1 y la G2 como X, ¿no? Los alfas, por si acaso, son reales, ¿ya? Entonces, ¿no? G1, nuevamente les repito, es 1, G2 es X, ¿ya? Por lo que ya habíamos visto el par alfa 1 y alfa 2 justamente, ¿no? El par que queremos encontrar, ¿no? En algún momento, ¿no? Que ya lo habíamos encontrado en realidad, es la única solución de este sistema, ¿ya? Donde el A, ¿no? Sabemos que es esta matriz con estas componentes, el alfa es este vector columna con estas componentes y el B es también este vector columna con estos componentes, ¿no? Donde A1, 1, ¿no? Es esto 1, A1, 2 es igual a la 2, 1 que es un medio, el A2, 2 es igual a un tercio y el B1 lo podemos calcular también, es 1, el B2 también lo podemos calcular, es en realidad 4/5, ¿no? Entonces podemos en realidad colocarlo, ¿no? En este sistema, en este formato, que rápidamente, ¿no? Es la resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Justamente las incógnitas, las variables que queremos encontrar, alfa 1 y alfa 2, ¿no? Entonces este sistema rápidamente lo podemos resolver sin ninguna dificultad. Alfa 1 me va a dar menos 4/5 y alfa 2 me va a dar 18/5. Entonces así la aproximación por mínimos cuadrados de la función f, que era 4x cubo, ¿ya? La función, ¿no? Aproximación, ¿ya? La aproximación de f de x en el intervalo 0, 1 por un polinomio de grado 1 va a ser simplemente la recta, ¿no? Va a ser la recta, en este caso va a ser esta recta, ¿sí? Va a ser esta recta de 18/5x menos 4/5, ¿sí? O sea, el alfa 1 es, bueno, el alfa 2 es 18/5 y el alfa 1 es menos 4/5, ¿no? Esta va a ser mi phi, ¿no? Esta va a ser mi phi, ¿ok? ¿No? Si ustedes se acuerdan, la phi, ¿no? Les repito, era alfa 1 por G1 de X más alfa 2 por G2 de X, ¿ya? Y luego, ¿no? Acabamos de encontrar alfa 1, que es menos 4/5. Menos 4/5. Alfa 2 acabamos de encontrar que es 18/5. ¿No? La G1 que estábamos considerando era la función constante 1. La G2 que estábamos considerando era la identidad de X, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces esta es, ¿no? La aproximación por mínimos cuadrados de la función f en el intervalo 0, 1. Esta recta, este polinomio de grado 1, ¿no? Entonces, es eso lo que se quería hacer el día de hoy, chicos, ¿ya? Ver un poco lo que son los ajustes de curvas, exactamente por el método de mínimos cuadrados para casos lineales, ¿ya? Tanto desde un punto de vista continuo como desde un punto de vista discreto, ¿ya? Entonces, con esto vamos a encerrar este capítulo. No quiero avanzar más, no quiero ¿no? Llenarles de más información, ya se tiene bastante, ¿no? Bastante material para este segundo parcial que va a ser este lunes, ¿ya? Entonces vamos a quedar por aquí, ¿ya? Entonces, al comenzar la clase, les estaba mencionando, ¿no? De que la próxima semana, como el día de hoy,
el viernes 18 es su exposición. Ya el día miércoles estábamos formando grupos, ¿no? ¿Se acuerdan? Grupos. Ya hemos conseguido obtener 3 grupos, cada grupo de 3 personas. Entonces, a continuación simplemente vamos a hacer el sorteo de temas. Son 3 temas que tenemos, ¿sí? Son 3 temas que lo vamos a ver en este libro que les he pasado en el Classroom, que es el libro de Burden y Feires, Numerical Analysis, y los 3 temas seleccionados. Déjenme nuevamente compartirles mi pantalla. Denme un segundito, por favor. Profesora, buenas noches. No sé si puedo hacerle una consulta mientras. Sí, Am, Profesora, hemos avanzado en el caso continuo y discreto, ¿no? En este caso sí. es hasta aquí el examen, ¿no? Sí, hasta aquí solamente estamos viendo por si acaso para problemas lineales, ¿ya? Y en estos problemas lineales, un caso continuo y discreto. Claro, obviamente existe, ¿no? El caso no lineal. Entonces, eso no lo estamos viendo, no va a incluir, no se va a incluir al examen, por si acaso solamente son casos lineales que van a considerar casos discretos y continuos a su vez, ¿ya? Está bien, gracias. Ok, entonces en breve también les voy a pasar estos apuntes, los apuntes del día de hoy, ¿ya? Entonces, déjenme unos minutitos, por favor. Denme unos segunditos, ¿ya? Entonces, mientras tanto, déjenme ver la asistencia.
Freddy Chipana. Freddy Chipana Ramos. Ok, está presente. Danitza Pamela Cocaure. Danitza Pamela Cocaure. Ya no está. Rubén Marcelo. Presente. Rubén, no, ya. Nelson Gutiérrez Flores. Nelson Gutiérrez Flores. Presente. Ya, Nelson. Alejandrina Jiménez Guzmán. Presente. Ya. Benjamín Marquiegui. Presente, doctora. Ya. Alain Ariel Mendoza. Alain Ariel Mendoza. No está. Rosa Joana Nina. Presente. Ya. Josué Paye. Presente, Josué doctora. Paye. Ya. Mario Vladimir. Mario Vladimir no está. Juan Carlos Untura. Juan Carlos Untura no está. Edgar Daniel Tarraga. Presente. Ok, ya. Entonces, sí, no solamente somos 8 el día de hoy, pero espero que no. El día lunes, por si acaso, es el segundo parcial. Ya el segundo parcial va a ser de los últimos capítulos, ya va a ser sobre resolución de sistemas lineales y no lineales, ya ese es un tópico. Otro tópico es interpolación y el último el de mínimos cuadrados, ya son 3 temas que va a entrar al segundo parcial. Resolución de sistemas lineales y no lineales, 1. 2, interpolación y 3, ajustes de curvas, ¿ya? Lo que es errores y ceros de funciones reales, eso ya lo vamos a dejar para el examen final. En el examen final ahí sí va a ser, ¿no? De todo lo avanzado, ¿ya? Pero eso todavía no va a suceder. Sí, solamente este lunes, por si acaso, va a ser, nuevamente les repito, resolución de sistemas lineales, no lineales, interpolación y ajuste de curvas, ¿ya? Entonces, para este mismo día lunes, tienen que presentar su práctica del capítulo 5 de interpolación y también su práctica del método de mínimos cuadrados que terminando la clase les voy a subir al Classroom, ¿ya? Entonces, el día miércoles vamos a tener una pequeña clase todavía, ¿ya? Eso, ¿no? Para, ¿no? Complementar un poco más nuestros estudios en el método, ¿no? De análisis numérico, ¿ya? Pero, ¿no? No vamos a, ¿no? Tal vez abarcar toda la clase, ¿ya? Porque entiendo, ¿no? Se tiene, por ejemplo, la exposición del día viernes, que si ustedes lo hacen muy bien, ¿no? Si lo hacen bonito, yo no voy a tener ningún problema en ponerles, ¿no? La máxima nota, ¿no? Entonces, déjenme nuevamente compartirles, ¿sí? Ya, aquí, ¿no? Vamos a sortear ahora los grupos, ¿sí? Vamos a colocar aquí 3, ¿sí? Entonces, voy a mencionar el primer grupo, ya voy a mencionar el primer grupo que está formado por Freddy, Josué y Rubén, ¿no? Entonces vamos a ver, el número que le toque va a ser, ¿no? Su respectivo grupo, ¿no? Vamos a suponer que a Freddy, Josué y Rubén les ha salido 3, como aquí dice, ¿ya? Entonces, les sale 3, eso significa que va a ser el grupo 3, el grupo que va a exponer el tema del capítulo 6, ¿no? Métodos directos para la resolución de sistemas lineales, ¿no? O digamos, no hacemos el sorteo y digamos que le toca el 2, ¿no? Eso significa que va a ser el grupo 2. Es decir, que va a tener que presentar en su exposición el tópico de problemas de valores iniciales para ecuaciones diferenciales, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vamos a proceder a este sorteo, ¿ya? Vamos a empezar con Freddy, Josué y Rubén, ¿ya? Entonces vamos a ver qué número les toca, ¿ya?
Entonces, aquí vamos a poner sorteo. ¿Sí? Ahora sí, ¿sí? Entonces vamos a ver, le ha tocado el número 1, ¿sí? Entonces, Freddy, Josué y Rubén, a ustedes les ha tocado el número 1, ¿ya? Es decir, que ustedes tienen que presentar en su exposición lo que es diferenciación e integración numérica, ¿ya? Freddy, Josué y Rubén van a exponer diferenciación e integración numérica del libro de Burden, ¿ya? Las cuatro primeras secciones, ¿no? Por favor, entonces van a revisar, ¿no? El capítulo 4, solamente las 4 primeras secciones. No es todo el capítulo 4, por si acaso, solamente estos primeros puntos, ¿no? No quiero que tampoco, ¿no? Cargarles de temas, ¿no? Entonces, solamente los 4 primeros puntos, ¿no? Diferenciación numérica, extrapolación de Richardson, integración numérica y integración numérica compuesta, ¿sí? Entonces, eso les ha tocado a Freddy, Josué y Rubén. Vamos a pasar para el grupo de Edgar, Juan Carlos y Benjamín. Ya vamos a ver qué número les ha tocado, ¿sí? No se puede repetir, ¿sí? Si sale uno, entonces vamos a volver a sortear. Ya creo que les ha tocado el 3, chicos. ¿Ya? Entonces, Edgar, Juan Carlos, Benjamín, les ha tocado ser el grupo 3. Es decir, ustedes tienen que exponer el capítulo 6. ¿Ya? El capítulo 6 es el de métodos directos para la resolución de sistemas lineales. ¿Ya? No es todo el capítulo, solamente son las 4 primeras secciones, es decir, sistemas lineales de ecuaciones, estrategias de pivotamiento, álgebra lineal y matrices inversas y determinantes de matrices, ¿ya? Eso les ha tocado. Resolución de sistemas lineales, ¿ya? Entonces, no, como ya solamente queda, ¿no? Un grupo, ¿no? Por sortar el grupo 2, eso les toca a Nelson, Rosa y Alejandrina. Entonces, a Nelson, Rosa y Alejandrina les ha tocado ser el grupo 2, que es problemas con valores iniciales para ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, ustedes van a exponer las 4 primeras secciones del capítulo 5, no es todo el capítulo, ya, es teoría elemental de problemas de valores iniciales, el método de Euler, métodos de Taylor y el método de Runge-Kutta, ¿sí? Entonces, esa va a ser la designación que quería hacerlo con ustedes, ¿no? No me gusta designar y decir, no, al grupo tal le ha tocado esto, ¿no? O sea, es mejor, creo, hacerlo así de forma aleatoria, ¿sí? Y pues con ustedes todos juntos, ¿ya? Entonces, las fechas importantes son esas, ¿sí? Este día lunes es su segundo parcial, solamente de los temas de resolución de sistemas lineales y no lineales, interpolación y método de mínimos cuadrados, ¿ya? Solamente estos 3 tópicos, ¿ya? El día miércoles vamos a hacer un poquito de clase, ¿ya? Algunos complementos para la materia, ¿sí? Y el día viernes va a ser, el día viernes va a ser su exposición, ¿ya? Su exposición, donde no tienen que, presentar el capítulo que les ha tocado a su grupo, ¿ya? Entonces, aquí ustedes van a tener 40 minutos, por favor, consideren solamente 40 minutos, ¿ya? Respetemos, por favor, los tiempos, porque pues un retraso va a llevar a otro retraso y otro retraso va a llevar a más retrasos, entonces tomemos en cuenta eso, ¿sí? Preparen su exposición solamente para, 40 minutos, y eso, ¿no? Pueden prepararlo para 35, ¿no? ¿Ya? Para 35. Piensen en 35 y tal vez, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Unos 5 minutos, ¿sí? Entonces, pero, ¿no? En realidad cada grupo va a tener 40, ¿no? Pero prepárenlo para 35 minutos, ¿ya? Entonces, eso va a ser el día viernes como hoy. Tienen una semana, ¿sí? Una semana creo que es un tiempo, ¿no? Justo, ¿sí? Tienen una semana,
Ya, para el día lunes, ¿no? Tienen que presentar la práctica del capítulo 5 de interpolación y la práctica 6 que de aquí a poco les voy a pasar en el Classroom de método de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, el día miércoles va a ser eso, ¿no? Una pequeña clase, el día viernes exposición. Luego, al otro lunes, el día 21 de agosto, si no me equivoco, va a ser su examen final. Ahí va a ser, sí, de todo, de todo. ¿Sí? Ahí va a ser del capítulo de errores, del capítulo de ceros reales de funciones reales, ¿no? También de resolución de sistemas lineales no lineales, interpolación y mínimos cuadrados, ¿no? De todo, ¿ya? Y el día miércoles 23, que espero que pues nadie le toque, que todos, ¿no? Pues ya aprueben, no necesiten de un examen de segundo turno. ¿Ya? Entonces, con esto estamos acabando prácticamente la materia. Si bien el día miércoles no vamos a dar algunos complementos, pero prácticamente ya hemos encerrado todo, ¿sí? Todos los temas y vamos a quedarnos por aquí, ¿ya? Nos vemos el día lunes, estudien y que tengan un buen descanso, un buen fin de semana, ¿ok? Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Alejandrina. Buenas noches. Gracias, buenas noches, doctora. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches a todos.